Hola, buenos días, bienvenidos esta mañana aquí en nuestro primer estudio del Evangelio de San Juan. Como les dije, este Evangelio lo comencé aproximadamente hace 5 años, pero no lo pudimos acabar, porque fue como cuando me enfermé. Entonces esta mañana vamos a continuar en este Evangelio, vamos a recomenzarlo más bien dicho. Y ¿por qué no abrimos en oración? Vamos a orar. Padre eterno, venimos a tu presencia, Dios Todopoderoso, y te agradecemos, Señor, por tu misericordia, tu compasión y tu gracia. Y te pido, Padre eterno, que bendigas esta mañana, que bendigas este estudio. Señor, que nos abras el corazón y la mente, el entendimiento, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Padre eterno, y que tu Espíritu nos hable y nos ministre, Señor, a través de este Evangelio que vamos a comenzar esta mañana. Te agradecemos una vez más por escuchar nuestras oraciones y levantamos nuestras peticiones ante tu presencia, Señor, por los que están enfermos. Te pido por el hermano Arturo, Señor, que lo sanes, que lo restaures de su hombro, Señor, que lo acaban de operar. Por la hermana Betty, Señor, que también la acaban de operar, Señor. Y por Jesse, Señor, que está sufriendo de cáncer. Te pido sanación, Padre eterno, sobre este joven muchacho, Señor. Y por Sergio y su familia, Señor, que están pasando este momento difícil con su hijo, Jesse, Señor, del cáncer que tiene aquí en su cuerpo. Te pedimos en el nombre de Cristo, Señor, sanación, misericordia y gracia. Y tu bendición en este estudio. En el nombre de Cristo Jesús, te agradecemos una vez más. Amén. Bueno, bienvenidos hermanos y hermanas una vez más esta mañana. Como les dije ayer, este estudio lo vamos a comenzar una vez más. Porque, pues la verdad, cuando lo comencé me enfermé y, como ustedes saben, fue cuando me empezaron los episodios de epilepsia y no podía continuar. Estuve pasando unos momentos difíciles donde acabé en el hospital varias veces y entonces los estudios no estuvieron completos, ¿verdad? Hay unos que sí están grabados, unos que no están grabados. Fue una aventura y esta mañana vamos a continuar, vamos a recomenzar, disculpen una vez más, porque después de mucha oración y de buscar al Señor y escuchar del Señor y escuchar de su Espíritu que me dijo que recomenzáramos este estudio, lo que vamos a hacer. Siempre queremos ser obedientes al Espíritu de Dios, el Espíritu que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado a cada uno de nosotros, que hemos puesto nuestra fe completa en el Hijo de Dios, ¿verdad? Y es lo que vamos a ver a través del Evangelio de San Juan. Vamos a ver el Hijo de Dios. Vamos a ver el Dios Todopoderoso en encarnación de Cristo Jesús. Porque como miremos aquí en el primer capítulo, lo que vamos a ver primeramente es la descripción de Juan acerca de Jesús. Las palabras enunciativas del apóstol Juan en estos primeros 3 versículos nos darán una ilustración gloriosa del reinado divino de Jesús. Él nos revelará a Jesús como la palabra viva que bajó del cielo tomando la forma del hombre para que nosotros pudiéramos relacionarnos a Él. Recuerden, este es Dios Todopoderoso y nosotros somos una gente pecaminosa y por nuestros pecados no podíamos relacionarnos con Dios, ¿verdad? Entonces, lo que sucedió, como vemos, es que el Hijo de Dios vino al mundo para que nosotros pudiéramos tener una relación con el Padre, una relación personal con Dios Todopoderoso. Pensándolo, nosotros, una gente desobediente, que no merecíamos la gracia de Dios ni la misericordia de Dios, pero Dios es tan glorioso, tan misericordioso, que nos mandó a su Hijo. Y este Evangelio fue escrito, como vemos, desde la perspectiva de un testigo ocular. Alrededor del año 90, su propósito es revelar la deidad de Jesús y para ayudarnos a tener una comprensión más profunda de la deidad de Jesús y lo que Él significa para nosotros en su obra terminada en la cruz, donde logró derrotar la muerte, derrotar el pecado y abrirnos a nosotros
y darnos a nosotros la habilidad de recibir el perdón de Dios y recibir su gracia para todos los que nos arrepentimos de nuestro pecado y volteamos de la vida pecaminosa a una vida justa y recta con Dios. Porque a través del Hijo de Dios nos concede la vida eterna, nos dejó su paz, su gracia, su compasión y su amor. Clemente de Alejandría en el año 150-2015 nos describió esto. Juan, consciente de los hechos expuestos en los otros evangelios y movido por el Espíritu Santo, compuso un evangelio espiritual. El apóstol Juan, por la gracia del Espíritu Santo, quien lo inspiró a escribir este poderoso evangelio, nos afirma, ¿verdad?, en detalle la preexistencia de Jesús y su participación en la creación del universo, la creación del mundo y la creación de la humanidad. Y esto lo vemos en Génesis 1:1. Cuando leemos el Evangelio de Lucas, Lucas nos presenta el hombre Jesús, pero Juan nos está demostrando el Dios Jesús. Y esto lo vamos a estudiar más adelante un poco más profundo. El pastor Juan MacArthur, que ahora está en la presencia del Señor, escribió: los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, identifican al apóstol Juan por su nombre aproximadamente 20 veces, incluyendo paralelos. No es mencionado directamente por su nombre en el Evangelio de Juan. En cambio, el autor prefiere identificarse como el discípulo a quien Jesús amaba. Y esto lo vemos en Juan 13:23, 19:26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 7 y versículo 20. Pero si quieres un poco más de clarificación, puedes leer el capítulo 21, versículos 7 y 24, donde vemos que Juan una vez más se menciona a él mismo. Y sabemos por eso que él es el autor de este evangelio. Pero más que nada tenemos a su discípulo Policarpo, que también testificó acerca de esto. Entonces hay mucha evidencia de que Juan es el autor, Juan el discípulo. Pero también Juan nos revelará que Jesús es el esperado redentor del mundo, que fue rendido, ¿verdad?, Satanás en el jardín de Edén, cuando Adán pecó, cuando Adán desobedeció a Dios y comió del fruto prohibido y rindió las llaves del mundo a Satanás. Pero ahora Jesús ha regresado, ¿verdad? Porque este es un mundo caído, estamos viviendo en un mundo caído y el reino de Jesús es el reino venidero, el que esperamos. Y esto lo vemos en el capítulo 3 de Génesis, porque dice: para que creyendo a través del arrepentimiento, ¿verdad?, podamos tener una nueva regeneración espiritual en su nombre Salvador y conozcas a Cristo como la eterna palabra de Dios. Y esto es lo que vamos a estudiar un poco más. En este evangelio también leeremos acerca de sus 7 señales, donde convierte el agua en vino, Juan 2, 1-11, sanar al hijo del funcionario, Juan 4, 46-54, sanar al hombre en el estanque de Betesda, Juan 5, 1-15, caminar sobre el agua, Juan 6, 16-24, alimentar a los 5,000, Juan 6, 1-14, sanar al ciego del nacimiento, Juan 9, 1-7, y resucitar a Lázaro en el capítulo 11. Eso para mí es muy impactante, porque vemos como Jesús tiene poder sobre la muerte, porque Él es Dios, ¿verdad? Pero también miraremos los 7 grandes yo soy declaraciones de Jesús acerca de quién es Él. Y esto lo vemos cuando dice: yo soy el pan de la vida, Juan 6:35. Yo soy la luz del mundo, Juan 8:12. Yo soy la puerta de las ovejas, Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, Juan 10:11. Yo soy la resurrección y la vida, Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y últimamente yo soy la vid verdadera, Juan 15:1. Estas 7 declaraciones revelan la identidad y la naturaleza de Jesucristo como Dios. Como les dije anteriormente, en Lucas vemos a Jesús el hombre, pero en Juan vemos a Jesús Dios. Y aquí lo identificamos como Dios en forma humana
y la fuente de todo sustento, guía y salvación espiritual, para todos los que nos creemos en Él, todos los que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Cristo Jesús. Y esto es lo que vamos a ver en estos versículos. El primer versículo nos revelará a Jesús como el Verbo encarnado en la realidad humana. Este Evangelio de Juan nos presentará un gran conjunto de enseñanza y discursos de Jesús, que aquí ocuparán el lugar de las parábolas. Jesús no va a hablar en parábolas, sino que vamos a ver esos milagros del Señor cuando está haciendo estas obras milagrosas. En Juan 20, 30 al 31 leemos: los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes sigan creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, para que al creer en Él tengan vida por Él, por el nombre, su nombre poderoso. Y esto lo vemos en Juan 21, 31. ¿Saben? Cuando llegamos al entendimiento de quién es Cristo Jesús, de la realidad del Señor y el poder de su naturaleza, debería dejarnos asombrado, porque es lo que vamos a ver. El Señor es impactante en nuestras vidas, para todos los que ponemos nuestra fe en Él. En este primer versículo vemos que el apóstol Juan nos está demostrando que desde el momento de la creación del universo y la tierra, en Génesis 1:1, desde el principio Jesús ya estaba involucrado. Como leemos en Génesis 1:1, donde dice: en el principio Dios creó los cielos y las tierras, y el Verbo ya estaba en existencia. En Apocalipsis 19:13 vemos lo siguiente: llevaba puesta una túnica bañada de sangre y su título era la palabra de Dios. Entonces vemos el principio en Génesis y vemos el final en Apocalipsis 19, ¿verdad? Porque el mundo tiene una existencia, tiene un principio, un comienzo y tiene un final. En el comienzo está Cristo Jesús, está el Espíritu Santo y Dios el Padre en Génesis 1:1, y en Apocalipsis 19:13 vemos el Hijo de Dios con su túnica bañada de sangre, porque Él va a derramar su sangre por nosotros. Y en esa túnica lleva un título que es la palabra de Dios. Me encanta lo que dice el rey Salomón cuando él dedicó el templo en Jerusalén y hizo esta pregunta en 1 Reyes 8:27. ¿Pero es verdad que Dios habitará sobre la tierra si los cielos no te pueden contener? Y cuánto menos esta casa que yo he edificado. Este es Salomón, el hombre más sabio que ha existido en la humanidad, haciendo esta pregunta a Dios. ¿Verdad? Pero yo estaba pensando en esto, como ahora Dios habita en nosotros. Él mora en cada uno de nosotros. Porque la verdad es que la gloria de Dios había habitado en el tabernáculo, como vemos en Éxodo 40:34. Pero la gloria de Dios se había ido de la nación desobediente. Y por 400 años Dios no habló con la nación de Israel por su desobediencia. Hasta que un día, cuando Zacarías, el sacerdote, entró a hacer holocausto y se le apareció el ángel y le prometió que tendría un hijo, su esposa Elizabeth, y ambos estaban avanzados de edad. ¿Y quién es este hijo? Es Juan el Bautista. Piénsalo. Avanzados de edad y tendrán un hijo. Y esto lo vemos en Lucas 1:13. Vemos como Dios está poniendo su plan en acción, desarrollando todo, ¿verdad? Porque ahora algo maravilloso, impactante llegará a la nación de Israel, que sacaría a la nación de la oscuridad de la religión
y lo pondría a la luz de la gloria de Dios. Esta es la esperada llegada del Mesías, que ha venido a su pueblo como su Salvador, libertador, su paz, esperanza, sanidad, amor y tranquilidad, que se encuentra a través del eterno y poderoso nombre de Cristo Jesús, el Mesías, el Mashiach. Porque no hay nadie como Él. Jesús es el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús es el Cordero de Dios, Juan 1:29, y la escalera del cielo a la tierra, Juan 1:51, es el nuevo templo, Juan 2:19-21. Él da un nuevo nacimiento, Juan 3:4. Él es la serpiente levantada para la salvación de todos los que ponemos nuestra fe en Él, Juan 3:14-15. Anteriormente todas las jovencitas esperaban y deseaban ser la madre del Mesías de Israel. Y ahora el Mesías está por llegar. El Salvador del mundo, como veremos. El Verbo, la palabra viva. Porque el Creador y el Autor de la vida está por entrar a la humanidad. Quien vino para morir y resucitar al tercer día para nosotros. Como la propicia por nuestros pecados, por nuestra desobediencia, quien nos da su Espíritu Santo para poder tener un consolador quien interviene por cada uno de nosotros. Es su Espíritu que, como vamos a ver cuando lo recibimos, ¿verdad? En el momento que pecamos, instantáneamente nos trae la convicción de que hemos desobedecido y que hemos quebrantado nuestra voluntad. Y nos arrepentimos e inmediatamente somos perdonados. Pero todo esto será posible por lo que vamos a ver que Jesús va a hacer en este evangelio. El Espíritu Santo nos guía ante la presencia del Padre y el Hijo, donde encontraremos su misericordia y nuestra alma será refrescada, edificada en su presencia, para seguir adelante aún entre la oscuridad del mundo, entre la oscuridad que nos rodea, a través de su gracia sublime. El gran yo soy que derrumba las paredes que te rodean y te han hecho prisionero. El gran yo soy viene al mundo para ponerte en libertad. Él se encuentra en la libertad, ¿verdad?, del pecado, y Él te llena de su gloria. Él rompe el poder de la iniquidad y trae paz en el caos, para que todos podamos reconocer que Él es nuestro Redentor. Ahora, hermanos y hermanas, ¿por qué no leemos el primer versículo? Donde dice, en el principio era la palabra. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La palabra, en el lenguaje original que se había escrito, es el koinonia Greek, o el griego koinonia. Esta palabra es la palabra logos, y el significado de esta palabra es que antes de que algo pudiera existir, alguien lo tenía que haber pensado y diseñado y construido, ¿verdad? Entonces Jesús, como leímos en Génesis 1:1, Él ya estaba presente desde el principio. Él fue el creador del universo, el creador de la humanidad, el creador del mundo. Él es el autor, el creador de todo lo que tenemos. El pensamiento del Padre de diseñar el universo, de hacernos a nosotros. Él hizo todo esto. Él es en el principio la palabra que ya existía. El Logos, el gran autor de la humanidad. En otras palabras, para que algo pudiera llegar a existir, alguien lo tenía que poner o haber pensado primeramente y después formarlo y crearlo. Este púlpito, el que estoy usando, yo lo hice. Pero para hacerlo, tenía que haber planes, diseño, una visión de cómo iba a ser. Y ahora está puesto, está formado. Está como yo lo diseñé desde el principio. Entonces, nosotros así somos. Dios lo pensó, Dios es el autor, Jesucristo lo pensó y lo diseñó y lo crió y lo formó y lo trajo todo a la realidad.
Nada puede llegar a existir sin que alguien lo haya pensado primeramente. Y nosotros somos ese diseño, ese pensamiento de Cristo Jesús. El mundo que vemos, el mundo formado, es lo que Jesús había hecho desde el principio. Él lo pensó. Ahora en las escuelas, ¿verdad? En los Estados Unidos y en muchas naciones, se les enseña que todas las cosas ocurrieron por casualidad, que nada fue diseñado, que todo fue un accidente, que a través de billones de años por casualidad llegó a trabajar todo correctamente. ¿Lo crees? ¿Crees que a través de billones de años todo llegó a ser como lo vemos? Como les he dicho anteriormente, esto es como tener un rompecabezas, ¿verdad? Tirarlo al aire, dejar que todas las piezas caigan al piso. Y las cabezas del rompecabezas a través de los siglos y los siglos y los millones de años se vayan moviendo solitas, solitas, solitas a su posición y se vayan conectando. Y finalmente lleguen a formar la imagen que estaba en ella. ¿Puede suceder? ¿Crees que es posible que esas piezas solitas se muevan sin que nadie los vaya moviendo? Cada uno de nosotros hemos puesto un rompecabezas junto en un tiempo en nuestra vida. Cuando estábamos niños, nosotros teníamos varios y tirábamos las piezas en todo el piso y empezábamos a mover las piezas, una aquí, una para allá y otra para acá, hasta que formábamos la imagen que queríamos. No, hermanos, no, hermanas, nada fue por causalidad, no fue un accidente. Es imposible que esto ocurra sin que alguien lo forme y alguien los ponga juntos. Es más, esto está trayendo mucha dificultad en la misma, en la misma comunidad científica, porque hoy en día están empezando a separarse unos de ese pensamiento. El pensamiento de las explicaciones de Charles Darwin no pueden sostener el peso ni explicar la existencia de todas las cosas. El profesor y autor autista Thomas Nagel dijo: existe una tendencia a buscar una explicación objetiva de todo antes de admitir su realidad. Piénsalo. Escucha lo que dijo. Existe una tendencia a buscar una explicación objetiva de todo antes de admitir su realidad, buscando alternativas a la realidad de que todo fue formado por Dios. Lo primero que tenemos que entender es de dónde viene esta descripción de Juan acerca de Jesús como el verbo, el logos. Esto no es como el conocimiento de los griegos, que se les hace algo natural. No es como el pensamiento de los judíos, que lo reconocen como la sabiduría de Dios. Juan está tomando este concepto de logos a su nivel más altísimo, al conocimiento del divino, el creador y redentor, la palabra viviente de Dios, la palabra eterna que existe desde el principio y no tiene fin. Su función en la iluminación de la persona y su personalidad, el que cambia el carácter del hombre pecaminoso a un hombre justo. Con su encarnación, Jesús no perdió ninguno de sus atributos divinos, sino que solo restringió el uso de algunos de ellos según la voluntad del Padre. Esto se conoce como una unión hipostática, la combinación de las naturalezas divina y humana en la única persona de Cristo Jesús. No hay nadie y no ha existido nadie en esta humanidad, en la historia del mundo como Cristo Jesús. Jesús es sin igual, es Dios y hombre 100%. Y lo que Juan está diciendo es, hermanos, hermanas, que antes de que algo llegara a existir, ya existía el verbo, ya existía la palabra de Dios. Porque Él estaba con Dios, porque Él es Dios y porque Él siempre será Dios. Como dice en el principio, la palabra ya existía.
La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Sabes? Cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión en su vida. Cada uno de nosotros tiene que llegar a ese momento en su vida donde vamos a decidir. Jesús es Dios Todopoderoso. Jesús es el creador de la vida. Jesús es el que formó el universo y sostiene todo en sus manos. O Jesús es un mentiroso, un loco o un fraude. Esa es la decisión que se tiene que tomar. O creeremos la locura de la ciencia, que todo ocurrió por casualidad, por accidente. O creeremos y tomaremos las palabras de Juan, que nos revela que desde el principio Jesús había formado el mundo y tenía un plan para nuestra salvación. Juan no hace una diferencia entre Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres son uno. De hecho, él afirma a Jesús como el Verbo, la palabra de Dios, 3 veces para demostrar que él es, fue y siempre será Dios. Juan nos demuestra la misma deidad y la santidad que existe entre Jesús y su Padre y el Espíritu Santo. Él nos demuestra su creencia que Jesús es Dios. Sus letras tienen letras mayúsculas en referencia a Jesús, pero cuando hablamos de otros dioses menores o dioses falsos como los conocemos, y esto lo vemos en Éxodo 23, vemos que las letras son menores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no son verdaderos dioses, son dioses falsos, son dioses creados y pensados por el hombre. El hombre pensó ese Dios. Baal. Vamos a hacer un Dios. Se llama Baal en el Antiguo Testamento. Vamos a sacrificar nuestros hijos. Piensa la locura del hombre. Sacrificar a tus hijos recién nacidos a una estatua de bronce que alumbraban, le echaban leña para que se calentara. Y empezaban a tocar tambores a todo volumen, a lo más alto, para no escuchar los gritos de los babies que estaban quemándose. Ese es el pensamiento del hombre caído, del hombre pecaminoso, el hombre que está yendo al infierno. Pero Dios nunca nos dijo que sacrificáramos a nuestros hijos. Puso la prueba a Abraham, pero no le permitió. Era simplemente una prueba. Los dioses falsos te van a pedir y exigir lo peor de la humanidad. El Dios verdadero, como veremos, el Dios que desde el principio ya existía, te va a ofrecer lo mejor que Él tiene para ti. Él no te va a exigir a ti. Él te está dando a ti algo bueno. Por eso es que dice, y la palabra era Dios. Porque no hay nadie como Cristo Jesús. Él es sin igual. Los agnósticos y los falsos maestros dicen y decían que Jesús era Dios, pero nunca un hombre de carne y hueso, y que el Dios verdadero no se metía en la vida de su creación. Al igual que los testigos de Jehová, ¿verdad? Los mormones y los musulmanes, quienes predican otro Jesús, otro evangelio y otra doctrina. El Jesús de los testigos de Jehová no es Dios todopoderoso, es un Jesús de segunda categoría. Esto es politeísmo. El Jesús de los mormones es el hermano de Satanás. Piensa la locura de eso. El hermano de Satanás. Los musulmanes dicen que Jesús simplemente era un buen profeta, que nunca era Dios. Todos cegados por el pensamiento que traen los demonios al hombre. El hombre que está encadenado en su pecado.
En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 3 al 4 dice: pero temo que de alguna manera su pura, completa devoción a Cristo se corrompa, tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. 3 veces, ¿verdad? Un Jesús diferente, un espíritu diferente y que un evangelio diferente. El evangelio verdadero es el que tenemos nosotros. El evangelio de los testigos de Jehová es un evangelio fraude. El evangelio de los mormones es un evangelio fraude. Los dichos, más bien dicho, de los musulmanes es un fraude. Como veremos, Jesús de sus propias palabras, su propia boca dirá: yo soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nuestra fe está en la palabra que ya existía. Nuestra fe está con Dios. Y nuestra fe está en Dios. El Dios verdadero, el Dios único, el Dios salvador, el Dios redentor, el Dios de la vida eterna, el Dios que murió por ti y por mí en una cruz, como veremos. En Él está toda nuestra fe. El Dios de la muerte y la resurrección, que hace posible que todos puedan ejercer fe en Él, que ganen la vida eterna y reciban la vida eterna a través de Él, como vemos en Juan 3:16. También creemos que Jesús ahora está gobernando como rey en los cielos, ¿verdad? Que pronto traerá paz a la tierra, como leemos en Apocalipsis 11:15. Sin embargo, tomamos a Jesús en su palabra cuando dijo: el Padre es más grande que yo, Juan 14:26, de modo que no adoramos a Jesús, por eso adoramos a Jesús, porque creemos que Cristo es todopoderoso. ¿Recuerdan lo que les dije? La unción o unión hipostática. Jesús es hombre, Jesús es Dios. Lo adoramos como Dios, pero su humanidad es lo que nos revela que Él es Dios y que nos podemos acercar y tener una relación con Él. Los testigos de Jehová no creen esto. Los musulmanes no creen esto. Los mormones andan predicando otro Jesús, andan predicando otro libro. Ellos no predican el evangelio, ellos predican ¿qué? El libro de Mormón. Pensando en los musulmanes, ellos dicen que Jesús no es el unigénito Hijo de Dios, sino que un simple profeta menor que Mahoma. Piénsalo, Jesús es un simple profeta menor que su profeta de ellos, Mahoma. Pero tú puedes ir a la tumba de Mahoma en este día y visitarlo. Pero Jesús no tiene tumba, la tumba está vacía porque Jesús es Dios. Jesús derrotó la muerte, como veremos, porque Él es la palabra viva. Jesús fue sepultado y al tercer día ¿qué? Resucitó. Mahoma está enterrado, Gandhi está enterrado, Buda está enterrado, Joseph Smith está enterrado. Todos los maestros falsos están enterrados. Los maestros falsos de hoy en día, como T.D. Jakes, Joyce Meyer, todos van a estar enterrados. Pero Cristo Jesús, Él es eterno. En Hechos 11, 19, 26 leemos claramente el cristiano que predicaba la salvación a través de Jesús. Esta es la diferencia entre nosotros y los falsos. Porque en Hechos 11, 19 26 leemos: mientras tanto los creyentes que fueron dispersados durante la persecución que hubo después de la muerte de Esteban viajaron tan lejos como Fenicia, Chipre y Antioquía de Siria, predicaban la palabra de Dios.
pero solo a los judíos al principio. Sin embargo, algunos de los creyentes que fueron a Antioquía desde Chipre y Cirene les comenzaron a predicar a los gentiles acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número de estos gentiles creyó y se convirtió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las pruebas de las bendiciones de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Siempre vemos al Señor. ¿A cuál Señor? A Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo. Bernabé era un hombre muy bueno, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo y firme en la fe. Y mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia durante todo un año, enseñando a grandes multitudes. Fue en Antioquía por primera vez a los creyentes se les llamaron cristianos. ¿Por qué cristianos? Porque ese término cristiano significa imitadores de Cristo. Como imitadores de Cristo, nosotros vamos a predicar el evangelio verdadero. El evangelio de Jesucristo, que Jesucristo es la salvación, que Jesucristo es nuestro redentor, que Jesucristo es nuestra vida eterna, que Jesucristo es la palabra de Dios, que Jesucristo ya existía desde el principio y que Él no tiene fin, que Él no tiene tumba, que Él está vivo por la eternidad. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, miremos Juan 8:58. Cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, Jesús les contestó, les digo la verdad, antes que Abraham naciera, yo soy. Esas palabras están ¿qué? En mayúscula, letras mayúsculas. Yo soy. Y dice, en ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Los mismos judíos entendieron lo que Jesús estaba diciendo cuando dijo, yo soy. Yo soy Dios, yo soy el eterno, yo soy el que existía desde el principio, yo soy el que no tiene final. Yo soy el creador del universo, de la tierra y de la humanidad. Yo soy. ¿Cómo lo sabemos? Porque es lo que sucedió en Éxodo 3:14, cuando Moisés estaba hablando con Dios. Y Dios le contestó a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Letras mayúsculas. Dios. Las mismas palabras que usó Jesús en Juan 8:58. Dios las usa aquí en el capítulo 3 de Éxodo, hablando a Moisés. Entonces vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento como Jesucristo es el cumplimiento de las profecías. ¿Lo crees? Yo lo creo. En Juan 8:58, Juan 5:18, leemos lo siguiente. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más para encontrar una forma, piénsalo, de matarlo, pues no solo violaba el día del descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. ¿A quién quieren matar? A Cristo Jesús. ¿Por qué lo quieren matar? Porque Él está diciéndoles, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy el Mesías, el Salvador, el Redentor, el que esperaban. Aquí estoy. Pero la oscuridad de la religión te cega. La oscuridad de la religión no te deja ver lo que está frente de ti. Por eso es que ellos lo odiaban, por eso es que ellos deseaban matarlo, porque la ceguedad de la religión no te va a permitir ver la verdad hasta que el Espíritu Santo esté obrando alrededor de ti. Entonces entenderás que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es nuestro Dios. Porque miremos el siguiente versículo. Dice, el que estaba ¿qué? El que es la palabra existía en el principio con Dios.
El que es la palabra existía en el principio. Lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que Jesús ya existía desde el principio. Y Juan está diciéndole aquí a los judíos, al igual que a los gentiles, Jesús ya existía desde el principio. Él ha existido. Como les dije anteriormente, las palabras tienen significado. Las palabras tienen poder detrás de ellas. Y Jesús es la última palabra de Dios dada para nuestra salvación, para demostrarnos la verdad y el camino. Porque muchos van en el camino ancho hacia la muerte. El camino angosto, ese es el que tenemos que caminar con Cristo Jesús. La palabra, Cristo caminó el camino angosto. No anduvo en el camino ancho. Vino a salvar al pecador, porque Él es el camino, como leímos en Lucas 20:21, donde dice, yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. El Padre le da las palabras al Hijo. Ahora, hay muchos que dicen, bueno, si Cristo es Dios, ¿cómo es posible que Él no sabe lo que va a decir? Porque les dije, siendo hombre y siendo Dios, está limitado. Él se ha limitado para que nosotros como hombres podamos relacionarnos a Él, pero su deidad permanece. Está siendo obediente al Padre. Él es la revelación de Dios al hombre. Jesús nos está demostrando a el Padre cómo vivir como el Padre quiere que vivamos. El hombre puede vivir como él quiere, pero su vida lo dirige al infierno. Jesús vino ¿a qué? A dar vida eterna. Jesús vino a traernos las palabras de la eternidad, de la salvación. Jesús vino a abrirnos los ojos con sus palabras de que si estamos y somos una gente religiosa, estamos cegados a lo que Dios quiere para nosotros. Él quiere que conozcamos a Dios, que existía desde el principio, conocido aquí como la palabra viva. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Siempre lo ha sido y siempre lo será. ¿Saben? La primera vez que yo vine a Cristo Jesús y verdaderamente me rendí, Él cambió mi vida. Cuando yo escuché las palabras que dan vida, me cambió mi vida. ¿Por qué? Porque la palabra de vida es Cristo Jesús y la palabra viva es Cristo Jesús. Yo había escuchado anteriormente acerca de Jesús, pero en esos momentos la religión me había cegado. Yo estaba cegado por la religión. Entonces las palabras de Jesús no caían en mi corazón, no entraban, no penetraban. Mis ojos estaban en oscuridad por la religión. Pero en el momento que la palabra viva vino a mi vida, cambió todo. Mi ser. Dejé de ser el hombre que era y comencé a vivir como la palabra viva quería que yo viviera. Dejé de caminar en el camino ancho y empecé a caminar el camino angosto que lleva a la vida eterna. Muchos hombres dicen, bueno, si quieren que crea lo que estás diciendo, demuéstrame a Dios. Y les digo, tú no eres el primero que piensa así. Felipe, que caminó con Cristo Jesús, le dijo, Señor, muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy yo. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras, escucha una vez más, palabras
porque estas palabras son palabras vivas. Las palabras que yo digo no son mías, sino que de mi Padre quien vive en mí y hace su obra por medio de mí. Solo crean esto, que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto. Como cristianos, como gente de fe, tenemos a Dios viviendo en nosotros. Todos los que hemos recibido a Cristo Jesús tenemos a Dios en nosotros. Tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Tenemos su gloria en nosotros. Vemos a Cristo Jesús en nuestras oraciones. Por eso es que como cristianos les digo que tenemos que hacer 3 cosas diariamente en nuestra vida: orar, leer y alabar. Lee la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios te va a traer al entendimiento y el conocimiento de lo que Dios quiere para tu vida. Ora para que el Espíritu Santo te guíe y te demuestre cómo vas a poner todo en acción. Este estudio yo estuve orando por semanas. Esto no fue algo que decidí hacer ayer. No, esto yo es algo que he estado orando y levantando mis peticiones al Señor. Señor, ¿cómo quieres usarme? Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor me dijo, recomiénzalo. Ok, pero todo es porque la palabra de Dios viene a mi corazón, y cuando su palabra viene a mi corazón, la tengo que poner en acción como Él me ha pedido. Todo. Y después vamos a alabarlo. Cuando veamos su palabra en acción y veamos cómo la palabra de Dios cambia vidas, porque para eso vino Cristo, para eso vino el Creador. Porque mira lo que dice el versículo 3. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Todo, ¿verdad? Primero vemos lo positivo. Dios creó todas las cosas. Cristo Jesús formó todo, hizo todo. Y nada puede existir sin que Él lo haga. Cuando Dios habló, el universo a la existencia vino inmediatamente. No ocurrieron billones y billones y billones de años, no. Inmediatamente apareció el universo. Cuando Dios dijo que viniera la luz al mundo, fue inmediatamente que vino la luz al mundo. La luz del mundo está aquí, como vamos a ver la semana que viene. La luz del mundo es Cristo Jesús, el Creador, el Dios Todopoderoso, el Dios Eterno, el Dios que tenemos que recibir en nuestro corazón, arrepentirnos de nuestro pecado y voltear del pecado a la vida eterna, salir de la oscuridad a la luz de Cristo Jesús. ¿Has caminado en una casa oscura? ¿Qué pasa? Te golpeas, ¿verdad? Pero si prendes la luz, miras todo. Ese es el Espíritu Santo. En nuestra vida, el Espíritu alumbra nuestro ser. El Dios creador de todas las cosas ha venido a nosotros. Ha venido a rescatarnos, ha venido a salvarnos. Mi deseo es que tú le entregues tu corazón, que tú te arrepientas de tu pecado y digas, Señor, yo quiero abandonar la vida pecaminosa, yo quiero salir de la oscuridad y entrar a la luz de tu gloria. Señor, yo quiero verte, quiero conocerte, quiero tener esta relación personal contigo, porque sin Él no tienes nada. Oh, puedes vivir, puedes decir, yo estoy celebrando en el mundo, yo estoy gozando en el mundo, pero estás en la oscuridad. Pero cuando vienes a Cristo y vienes a su amor y vienes a su gloria y vienes a su gracia, eres completo, sientes la paz. El caos se calma, la tormenta pasa y la luz de Dios entra a tu vida y alumbra tu ser. Pero esto solo viene y sucede cuando nos arrepentimos del pecado, recibimos al Dios de la vida eterna, la palabra viva, y Él empieza a morar en nosotros, Él empieza a vivir en nosotros, Él empieza a cambiar tu ser. El coraje, la ansiedad, la angustia, los celos, todo eso acaba. Y empieza algo diferente, el amor, la gracia, la compasión, la misericordia,
la justicia, el bienestar de otros viene a tu corazón. ¿Por qué? Porque la palabra viva, cuando recibimos a Él, somos regenerados. Nuestro espíritu que está muerto por el pecado de Adán, porque en el momento que Adán pecó, su espíritu murió. Entró en la oscuridad del pecado. Pero en Cristo Jesús, el Creador, como vamos a ver, la luz ha venido. Él va a alumbrar tu corazón, pero tú tienes que recibirlo. Permite que la palabra de vida venga a vivir en ti. Permite y ábrele el corazón a Cristo Jesús. Si nunca le has pedido a Dios que venga a vivir en tu corazón, hoy es el día de la salvación. No esperes para mañana porque nadie tiene mañana prometido. Hoy recibe a Cristo Jesús. Hoy entrégale tu corazón. Hoy dile, Señor, yo vivo para tu gloria y espero, Señor, que tú entres en mi corazón, Señor, y deseo que tú vengas a vivir en mí. Él va a hacer la obra. Tú ábrele tu corazón este día. Permite que la palabra de la vida, el que existía desde el principio, que existirá por la eternidad, entre en ti. Ábrele tu corazón este día, te lo pido. ¿Sí? Arrepiéntete, pídele perdón donde sea que estés. Simplemente dile, Señor, perdóname. Te recibo, Señor, este día como mi Salvador. Volteo de mis pecados, de toda mi maldad, de mis obediencias, Señor, y entrego mi corazón a ti. Ayúdame a vivir para ti desde este día en adelante. Ayúdame, Señor, a traer gloria a tu nombre donde sea que vaya. Porque contigo quiero vivir para la eternidad, mi Dios eterno. Es todo lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que desear. Vivir para la eternidad con Cristo Jesús. Vivir en la gracia de la gloria de Dios. ¿Sí? Oremos. Padre eterno, una vez más te agradezco, Dios Todopoderoso, por tu amor y tu gracia. Te pido, Señor, tu bendición sobre todos los que miren este video este día, Señor. Te pido tu gracia, tu compasión y tu espíritu que los guíe y los acompañe, Señor. Gracias por tus palabras, por ser el Dios viviente, el Dios eterno, el Dios que ha existido desde el principio y que no tiene fin. Tú eres el Dios de la eternidad. Gracias por vivir en nosotros, por perdonar nuestros pecados. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, hasta la semana que viene. Dios me los bendiga y se cuiden. Adiós.